Bueno, el otro día os acordabais que presentamos la filosofía franciscana y ya dentro de la Universidad de París y todo eso, todo ese mundo del siglo XIII y el mundo franciscano como uno de los exponentes de las órdenes mendicantes, pero hoy vamos a pasar a la otra orden mendicante, la orden dominicana. Si consigo encender eso a tiempo. Aquí estamos. Bueno, antes de hablar de la orden dominicana, quisiera hablar de otro polo diferente, que es habíamos hecho insistencia sobre todo en la Universidad de París, que es la universidad más importante, sobre todo en el campo de la teología, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Bolonia era una gran universidad, pero era sobre todo famosa en el campo del derecho, ¿no? Y así pasaba con diferentes universidades en las cuales primaba más la medicina. Entonces, la gran universidad de teología es la de... ¿Podéis apagar esta luz, por favor? La gran universidad de teología es la Universidad de París. Pero en el campo de la... también en un campo diferente aparece la Universidad de Oxford, que habla de un nuevo movimiento cultural, ¿no? Que luego en el siglo XIV florecerá nada menos que con dos personajes como Escoto o Guillermo de Ockham, que serán dos franciscanos muy influyentes en la filosofía del siglo XIV. Escoto se le considera pues, el gran exponente del nominalismo y Ockham pues, un segundo nominalismo más problemático, con más conflicto con la fe. Pero sobre todo la tradición oxoniense, que es como se dice Oxford, ¿no? Empieza en el siglo XIII con este personaje Roberto Grosseteste, es decir, cabeza gorda, ¿no? Por si no, así te acuerdas, ¿no? Roberto Grosseteste, que es el primer canciller de la universidad y que se ocupó de la formación de los franciscanos. Y es un señor que le da una importancia a la filosofía, a las artes liberales, a ese saber que no es tanto de la teología, ¿verdad? Ese saber como propedéutico, de iniciación al saber, y va a dar importancia a algo que va a marcar la tradición anglófona hasta nuestros días, que es el carácter empírico, ¿no? Hoy en día la filosofía se divide en dos grandes tradiciones. En general se suele decir así, la tradición continental y la tradición analítica, ¿no? O al menos así es como nos ven ellos. O sea, los anglosajones, tanto los ingleses como los americanos, nos consideran a nosotros continentales, ¿no? Y en el cajón desastre de lo continental entra desde el kantismo, pasando por la fenomenología, la hermenéutica, los heideggerianos, en fin, todo eso para ellos es filosofía continental, ¿no? Mientras que ellos, la filosofía analítica, toman el relevo de esta tradición oxoniense que se empezó a interesar más por lo empírico, ¿no? Tú piensas en Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes acierta todos los casos porque se fija en todos los detalles, ¿no? Es un gran observador que se da cuenta de un montón de detalles que pasan desapercibidos a Watson, ¿no? Pues precisamente eso es la tradición empírica inglesa, de fijarse en todos los detalles empíricos de la experiencia y ir observando, ¿no? Además, Grosseteste hizo la primera traducción latina del libro que más se estudia también de la antigüedad en el mundo anglosajón, que es la Ética Nicómaco, la tradujo al latín, ¿no? Y así abrió todo ese mundo, digamos, antropológico, que es otra de las características, de hecho lo sigue siendo, una de las características también del pensamiento anglófono, ¿no? Fijarse también en la ética, en el estudio del carácter de las personas y tal, como un rasgo propiamente filosófico, ¿no? Bueno, pues este tema de lo empírico, de la observación, va a estar relacionado también con un famoso personaje que va a ser el iniciador de una tradición entre los dominicos, ¿no? Hablábamos de los franciscanos y hoy nos centramos en los dominicos. He puesto esta imagen tan bonita de Santo Domingo de Guzmán, un santo burgalés, ¿verdad? La gente casi no sabe que era español, ¿no? El fundador de los dominicos, ¿verdad? Y que, bueno, pues precisamente él ya hacía un gran hincapié en la formación, él tuvo que combatir las herejías del sur de Francia y, por lo tanto, si tú tienes que predicar, tienes que estudiar, tienes que argumentar contra aquellos
que intentan argumentar en contra de la fe. Por eso decía que el tema de lo empírico iba a estar relacionado con Alberto Magno. Es verdad que Alberto Magno es un alemán, no es un inglés, ¿no? Entonces tampoco es tan observador, pero sí es cierto que él se va a ocupar mucho de la naturaleza, de las ciencias de la naturaleza. Alberto Magno es como el iniciador de toda una tradición dominicana de investigación, de estudio. Por eso aquí aparece en esta imagen, si no recuerdo mal, este es un dibujo que está en la biblioteca del Escorial. Aparece Alberto con una hoja de una palmera, ¿no? Porque eso es lo que hacía Alberto. Alberto es un monstruo, ¿no? O sea, es magno en todos los sentidos, es verdaderamente grandioso. Su obra nació antes de Santo Tomás y muere después de Santo Tomás. Así que le dio tiempo a comentar todo Aristóteles, incluso lo que es falso de Aristóteles, también lo comentó, ¿no? Como el tratado sobre las plantas, que no lo escribió Aristóteles, también lo comentó Alberto, ¿no? Los tratados de los animales inacabables también. Y de hecho Alberto es muy importante para conocer también el alemán antiguo incluso, ¿no? Total, que tenemos que en 1248 en Colonia, una ciudad que será tan importante, allí está enterrado Escoto, ¿no? Está Escoto a 100 metros de Alberto Magno, los dos enterrados en Colonia, al pie de las agujas de la catedral, ¿no? Bueno, pues Alberto fue el encargado del Studium Generale de Colonia, donde conoció nada menos que a Santo Tomás de Aquino. Le tenía de alumno en clase tomando nota, ¿no? Bueno, pues Alberto se tomó como a su cargo esa labor que había un poco insinuado el Papa, ¿no? No se enseña a Aristóteles hasta que no lo purguemos de todos los errores que hay. Bueno, pues lo que se propuso Alberto, como dice en el prólogo al comentario a la física, dice: voy a intentar hacer las obras de Aristóteles inteligibles a los latinos. Entonces se convirtió como el comentador, quería ser el comentador latino. Quiero que los que son latinos puedan leer Aristóteles sin que eso les haga perder la fe. Entonces, lo que hace es pues, un esfuerzo tremendo de comentar las obras de Aristóteles, como digo, y no solo Aristóteles, también el pseudo Dionisio, por supuesto, como teólogo que es, no va a dejar de comentar también los evangelios, no sé si tiene 3 evangelios comentados, luego tiene tratados de tipo filosófico, de tipo teológico, tiene un tratado sobre el hombre, es el primer autor de la historia, si no me equivoco, probablemente, que ha titulado un libro sencillamente sobre el hombre, ¿no? De homine. Luego, pues, tiene una suma, tiene hasta 2 sumas, tiene un comentario a las sentencias. La Ética Nicómaco no le bastó con comentarla una vez, la comentó 2 veces, en fin, ¿no? Un señor que trabajó bastante. Las obras completas ocupan varias estanterías de volúmenes grandes, ¿no? ¿Es una pregunta? No. ¿Sí? Ah, la suma. Ya explicamos el otro día que la suma es como un compendio del saber, ¿no? Lo primero fueron las sentencias de Pedro Lombardo, que es como una especie de catecismo teológico, y luego llegó Alejandro de Ales, que el otro día explicamos en clase, que era secular, luego se hizo franciscano, y hizo una especie de nueva síntesis de toda la fe, ¿no? Es como para nosotros diríamos, como un catecismo, pero la diferencia que es, el catecismo es solamente magisterial. El catecismo te explica lo que hay que creer, ¿no? Sin embargo, en la suma se dice cómo hay que entender. O sea, es teología, no es solamente magisterio, ¿no? O sea, no es solamente los dogmas, sino los dogmas integrados. ¿Y cómo se integran los dogmas para que los entendamos? Pues necesitamos, de alguna manera, armonizarlos con lo que entendemos del mundo, o sea, la filosofía, ¿no? Entonces, Alejandro de Ales ya es muy aristotélico. Bueno, pues este es el gran Alberto Magno, que nunca podremos encomodiar lo suficiente, ¿verdad? Siempre se estudia más a Santo Domingo que a San Alberto. A Santo Tomás, ¿no? Sí. Sí, claro, por eso a mí me ilusionó esto de Alberto y me puse a traducirle, ¿no? Pero sigue siendo bastante desconocido, ¿no? Pero, o sea, tenéis ahí muchos libros de Alberto por traducir, si queréis. Poneros, casi todo está. Es verdad que Alberto, Santo Tomás le supera en claridad, ¿no? Y le supera en capacidad de síntesis, ¿no? Y Alberto pues se enrolla un poquito, incluso se repite en algunas partes. Bueno, todo el mundo se repite, también Santo Tomás, ¿no? Pero yo creo que gana en capacidad de lo que aporta Santo Tomás, sobre todo la armonía, el orden, en los escritos sobre todo. Entonces, es como mucho más útil leer a Tomás, y aparte que él da pasos más allá de Alberto, ¿no? Pero es verdad que Alberto ya tiene intuiciones fundamentales para interpretar a Aristóteles, para plantear la teología y para, de alguna manera, interpretar aristotélicamente la fe. Es muy, muy interesante.
y luego hay que elegir, no se puede hablar de todo, ¿no? Pues, por ejemplo, no vamos a hablar de Escoto, que es una montaña también descomunal, ¿no? Y, bueno, pues se nos ha quedado ahí, ¿no? Es que la vida es breve, ¿no? Problema que tenemos. ¿Queréis que sigo? Bueno, entonces, ya precisamente, ya que lo mentas, vamos a hablar del gran maestro, del gran discípulo, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Que los discípulos eclipsan un poco al maestro, ¿verdad? También hay que decir que tampoco es que Platón sea sin más un discípulo de Alberto, ¿no? Es otra cosa. Santo Tomás es Santo Tomás, ¿no? O sea, de hecho, lo que viene después va a ser dos escuelas de pensamiento dominicano. Se podría hablar de una escuela albertina y de una escuela tomista. O sea, no todos los dominicos van a ser homogéneamente seguidores de Tomás, sino que en Alemania, sobre todo, va a haber una serie de personajes que van a tirar más bien con... Sobre todo el más famoso es Eckhart, el maestro Eckhart, que está más bien en la tradición de Alberto y que no es exactamente igual que Tomás. Sí. San Alberto Magno no tenía nada que ver con Oxford, ¿no? No tenía nada que ver. Alberto Magno, Colonia, está al otro lado del estrecho, ¿no? Del Canal de la Mancha, ¿no? No era porque era otro aspecto que quería tocar, ¿vale? Sí. Y en esa época pasaba lo mismo como en la época de Sócrates o de Platón, que únicamente podían ser discípulos o entrar en una escuela filosófica por los hijos de aristócratas y demás. En este caso también. No, porque estamos en la Edad Media, ha cambiado el mundo bastante, ¿no? Entonces, bueno, también hay que decir que en el mundo antiguo, o sea, por ejemplo, uno de los filósofos estoicos más famosos es un esclavo, ¿no? Que es Epícteto, era esclavo, ¿no? Entonces ya había cambiado, o sea, no todo el mundo es el mundo de la polis griega, ¿no? Del siglo V antes de Cristo. Luego viene el Imperio Romano, el Imperio Helenístico, que ya es otro mundo socialmente hablando, políticamente. Luego, en este mundo de la Edad Media, el otro día os decía, cuando se hicieron las universidades, entre otras cosas, había becas. Entonces estudiaban a veces hijos de campesinos, o sea, de gente más sencilla. No sé si hijos de campesinos, no sé, porque también es verdad que era un mundo muy... Normalmente uno cogía el oficio de su padre, ¿no? Pero imagino que, no sé, entrarían a los conventos hijos de campesinos, hijos de artesanos y de gente así, ¿no? Pero es verdad que Alberto, yo creo que es de una familia más o menos aristocrática, y la más aristocrática todavía es la de Santo Tomás. Aquí he puesto un dibujo de nuestro Zurbarán, porque es nuestro, ese pintor magnífico español, y me encanta esta imagen. Pero en Brasil me encontré un dibujo de Santo Tomás en una iglesia donde encontré algo que nunca había visto en una obra de arte, pero aparecía aquí al pie una corona de conde, ¿no? Porque Santo Tomás era hijo de los condes de Aquino. O sea, quizá, decía Brentano, el filósofo de mayor alcurnia de la historia. Hombre, no sé, Marco Aurelio tenía más alcurnia, que era emperador, ¿no? Pero bueno, es de uno de los que más alcurnia podía tener, más sangre azul, ¿no? Y estaba emparentado con el mismo emperador de Alemania, por su familia, una familia bastante importante, la de los condes de Aquino, ¿no? Eso, otro aspecto de la vida de los santos y filósofos. Bueno, aquí en estas diapositivas tenéis una serie, aquí no se ve bien al proyectarlo, son diferentes, estos son vínculos que os he puesto para obras de Santo Tomás que hay en online y tal. Por ejemplo, hay 3 catequesis del Papa Benedicto, que fue haciendo catequesis sobre los padres de la Iglesia y también sobre algunos doctores medievales. Tienes una catequesis sobre Buenaventura, sobre Alberto, sobre Grosseteste, es muy interesante. De hecho, luego lo han editado como librito, no sé en qué editorial, y es una verdadera historia de la teología. Pero él lo mira como teología, no como nosotros, que nos fijamos más en la filosofía. Pero aún así es muy interesante para... Oye, mira, el Papa hablando de Santo Tomás, ¿no? Es especialmente interesante, ¿no? Y luego he puesto aquí otros vínculos, y también la suma en español, de la suma teológica, la suma contra gentiles, ¿vale? Aquí la suma en todas las idiomas, en latín. En el Corpus Thomisticum tienes todas las obras completas de Santo Tomás, con capacidad, un motor de búsqueda en latín, y luego además hay una lista de ediciones críticas, diccionarios, es muy práctico, ¿no? Listas bibliográficas. Bueno, para investigar, ¿no? Ya sería un segundo nivel. Otra diapositiva que me parece importante como introducción de Santo Tomás es como entre paréntesis, cómo después de la muerte de Santo Tomás la Iglesia ha refrendado
la autoridad doctrinal de este autor, ¿no? Como no tenéis historia de la teología, lo digo yo, ¿no? Pues este autor, aparte de filósofo, para la Iglesia es considerado como un personaje verdaderamente importante. Y en los últimos tiempos ha tenido importancia sobre todo por su filosofía, más que solo por su teología. Por ejemplo, la más importante es la carta Eterni Patris de León XIII, este es el autor de Rerum Novarum también, ¿no? Al escribir esta carta se intentó que se renovaran los estudios filosóficos a la luz del pensamiento de Santo Tomás en la Iglesia Católica. Esto floreció en muchos estudios también de carácter histórico que nos han hecho conocer mucho mejor a Santo Tomás en el siglo XX. Luego otros autores, como el Papa Pío X, donde dice también en relación a la filosofía que apartarse de Santo Tomás, sobre todo en cuestiones de metafísica, no puede suceder sin grave peligro, ¿no? Peligro para la fe, claro, no peligro para la filosofía, que también, ¿no? Se supone, ¿no? O sea, lo digo para que veáis hasta qué punto la Iglesia, digamos, que se apropia, digamos, reconoce en Santo Tomás algo que es muy bueno, ¿no? Eso es como un poco como la Vulgata, ¿no? La Vulgata no es que llegue a la Iglesia, mire usted, la Vulgata es la Biblia. No, la Biblia es lo que hemos recibido, pero la Vulgata es una traducción de la Biblia en la cual pues, nos sentimos identificados y no vemos nada que sea peligroso. Está muy bien traducida. Si queréis una traducción, ahí tenéis esa. Es una traducción sana, como dice el Concilio de Trento. Bueno, entonces, también Santo Tomás tiene el honor de ser uno de los pocas personas nombradas por su nombre de pila en el Código de Derecho Canónico. Me parece que junto a San Pedro, la Virgen María, Jesucristo, no sé si hay alguno más, pues también Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que no está mal, ¿no? Lo ponen como modelo de la ciencia teológica y también del estudio implícitamente de la filosofía, ¿no? Luego, al centenario de Eterni Patris, Juan Pablo II escribió Fides et Ratio refrendando la importancia de Santo Tomás. Ya lo había hecho antes el Concilio Vaticano II, ¿no? Sí. Padre, para las próximas no lo pongan azul, porque es que no se ve nada. Es que no es un vínculo, ¿sabes? Entonces se pone automáticamente. Ya, pero me refiero que es que no se ve. Ya, pero no es para que... Pero no es para que... Pero no pasa nada, mujer. Es para tenerlo, para que lo tengas en el papel luego. Aquinate, sí, es como cuando dices, no sé, el sevillano madrileño, de Aquino a Aquinate. Sí, es una manera de decir. Es porque cuando hablas mucho de él, para no repetirte tanto, ¿no? Entonces dices, Santo Tomás, Tomás de Aquino, el Aquinate, el doctor Angélico, ¿no? Para no repetirte, ¿no? Bueno, entonces aquí tenéis otro texto de Pablo VI, ¿no? Donde dice una expresión que me parece muy interesante. Cuando la Iglesia pone a Santo Tomás como modelo, no lo pone solamente como modelo, así, hay que hacer algo así como hizo Santo Tomás. Santo Tomás hizo todo lo posible para con su inteligencia entender la fe y fue muy valiente adoptando a Aristóteles, y nosotros tenemos que hacer lo mismo con cualquier clase de cosas, sea lo que caiga entre nuestras manos. Pablo VI no lo entiende así, ¿no? La fidelidad no basta solamente con imitarle, sino que además tenemos que aceptar sus principios, porque digamos que la gran virtud de Santo Tomás es su falta de originalidad, ¿no? Es lo mejor que podemos decir de él. Santo Tomás no se considera así como muchos filósofos modernos que llegan diciendo, por fin he llegado yo, gracias tenéis que estar contentos de haberme conocido, porque hasta que he llegado yo nadie ha entendido nada, ¿no? Santo Tomás se considera un maestro, o sea, lo que debe ser, yo entiendo que es el oficio del maestro, que es una persona que fundamentalmente lo que hace es estudiar, ¿no? Aprender lo que personas más listas que él han dicho y tratar de transmitírselas a otras personas. Y eso es lo que hace Tomás, ¿no? Que lo que hace es recoger la tradición de la Iglesia, sobre todo, por supuesto, las Sagradas Escrituras, de una manera preponderante San Agustín, y utilizando a Aristóteles como gran... agudamente, que es capaz de percibir los matices de la realidad, iluminar, o mejor, explicar mejor eso que se había transmitido, ¿no? Pero Santo Tomás no quiere aquí cambiar las cosas, lo que él quiere es enseñarnos la tradición, ¿no? Y por eso es como una manera muy ingeniosa de plasmarse la tradición, en la cual la Iglesia se reconoce, ¿no? O sea, por eso, como decía Pío X, pues, muy difícil que contradigas a Santo Tomás y sigas dentro de la Iglesia, ¿no? Aunque es verdad que hay cosas que, sin duda, hay que contradecirle, ¿no? O sea, la misma Iglesia la ha contradicho, ¿no? Porque, por ejemplo, la cuestión del aborto, ¿no? Santo Tomás, claro, como no tenía estudios de embriología contemporáneos, pues no puede saber como nosotros
cuando se produce la fecundación, cuando empieza el embrión, digamos, ¿no? O sea, evidentemente, yo qué sé, Santo Tomás pensaba que la luna era indestructible, era etérea, estaba hecha de éter. Bueno, pues está claro que hay cosas que se equivocaban, ¿no? Pero como armonía filosófico-teológica es desde luego ejemplar, ¿no? Bien, unos apuntes sobre su vida. Aquí tenéis una foto preciosa del castillo de Rocaseca, que todavía mantiene algunas paredes en pie, ¿verdad? Se ve cuando tú vas por la carretera que va de Roma a Nápoles, y lo ves pasar a la izquierda, ahí encima de una montaña, ¿no? Justo antes de llegar a Monte Cassino, que es uno de los monasterios que fundó San Benito y de los más importantes de la historia. Pues bien, él, habiendo nacido en el castillo este de Rocaseca en 1225, enseguida sus padres lo hacen ingresar en ese monasterio de Monte Cassino. Hombre, teniendo esa alcurnia que decía antes, pues era esperable que hubiera sido abad, por lo menos, ¿no? Así que le sentó muy mal cuando, al mandarle a Nápoles, conoció a la orden de predicadores y dijo: yo lo que quiero es vivir como vivía Jesucristo, ¿no? Como viven estos padres predicadores, vivir en la pobreza, dedicándome a la predicación del Evangelio, que es lo que hacía Jesucristo, iba y predicaba, ¿no? Pues ese es el oficio del padre predicador. Así que, como es muy famoso, aparte de en Nápoles conoció la primera universidad que él conoció a Aristóteles por primera vez y conoció la orden de predicadores, ¿no? Como decía, pues la familia no le gustó nada y ahí dio lugar a una anécdota que aquí recoge nuestro Velázquez. Este año es utilizado para la foto de la fiesta de Santo Tomás, ¿no? No sé si reconocéis la escena. Es una famosa anécdota de la vida de Santo Tomás, que dicen que los hermanos eran un poco brutotes, típico de la época. Se les ocurrió encerrar a su hermano el fraile, que tenía la tonta ocurrencia de hacerse esta cosa nueva de los dominicos, ¿no? Y entonces le encerraron con una prostituta en una habitación, ¿no? Y entonces se le ocurrió a Santo Tomás, para luchar contra la tentación, coger una tea ardiendo del fuego y espantarla con ese cuerpo, que además que es un tipo corpulento, ¿no? Bueno, total, que a partir de eso se dice que fue confirmado en la gracia de la pureza y ya nunca más volvió a tener tentación. Y además es patrono de la virtud de la santa pureza, ¿eh? No sé si lo sabéis. Y aquí recoge Velázquez esta preciosa imagen de los ángeles como consolando al santo, ¿no? Por eso, doctor angélico, ¿no? Parece que tuviera una penetración propia de los ángeles, no solo porque habla mucho de los ángeles, sino también porque parece pensar como un ángel, ¿no? Como esos doctores espirituales. Bueno, importante que va en el 45 a París, le mandan los dominicos, ¿verdad? Y allí es donde conoce al mismo San Alberto, donde le escucha explicar al pseudo Dionisio, ese padre de la Iglesia marcado por el neoplatonismo. Sí. Sí. Se oponen, pero no sé cómo lo consigue, imagino. No sé cómo lo hará. No sé cómo, no creo que entrasen los dominicos con palos a sacarle, pero el caso es que siguió siendo dominico. No consiguieron. Y ya fue como dominico. Tengo entendido, yo no estoy seguro del todo, pero los dominicos tenían prohibido en esta época usar burros para... O sea, Santo Tomás, que fue varias veces de París a Italia, tenían que ir a pie. Imagínate, a pie, llevando los libros, los hábitos, con lobos por los caminos. Bueno, tenía que ser interesante, ¿no? Bueno, el caso es que allí conoce a San Alberto, ¿no? Que se da cuenta de que ese taciturno alumno italiano que tenía en clase iba a ser alguien verdaderamente brillante, ¿no? De hecho, en Colonia ayuda a Alberto, hace como de secretario suyo, y parte de los comentarios a Alberto a los nombres divinos del pseudo Dionisio están copiados por el propio Tomás, ¿no? O quizá dictase para luego dar clase, ¿no? No sabemos exactamente. Eso se llama la reportatio, ¿no? El dictado. Bueno, entonces Alberto de algún modo es como la guía de Santo Tomás para interpretar a Aristóteles de otra manera, ¿no? ¿Y cuál es la clave? En buena medida el neoplatonismo, no solo pseudo Dionisio, también Proclo, es un autor neoplatónico que no hemos estudiado, pero que es importante, es el autor, en cierto modo, del libro sobre las causas, que Alberto comentó, que Santo Tomás también comentó. Otra clave importante es Avicena. Frente al aristotelismo un poco materialista de Averroes, tenemos a Avicena, que es mucho más neoplatónico y consigue dar una visión de conjunto mejor. Aunque eso no quiere decir
ni que sean propiamente avicenianos, hay que discrepar con Avicena de muchas cosas. Bien, se suele decir que fue quizá ordenado sacerdote en Colonia, luego vuelve otra vez a París y allí llega a ser ya maestro sentenciario, o sea que empieza a explicar en clase, formaba parte de la preparación de un profesor, enseñar las sentencias de Pedro Lombardo, de ahí viene su comentario a las sentencias, que es una obra ya magnífica, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo aparece el de Ente Tessentia, todavía en su juventud. Y aquí hay un carácter importante de cómo va a tratar Santo Tomás las fuentes, ¿no? El acceso, o sea, lo importante no es porque queramos a ver qué era lo que decía Aristóteles, ¿no? Lo que nos importa es la verdad. El estudio de la filosofía no es saber qué han dicho los hombres, sino sobre todo cuál es la verdad de las cosas. Si estudiamos la física de Aristóteles, no es un estudio histórico-filológico, sino que es un estudio, sobre todo, de la naturaleza. Entonces, a través de Aristóteles lo que estudiamos es la naturaleza, ¿no? Eso es importante también para darnos cuenta del valor filosófico que tienen sus comentarios de Aristóteles. Hay gente que dice, no, eso en el fondo es como filología. No, no. Es lo que pensaba Aristóteles, pero Santo Tomás piensa otra cosa. No. Santo Tomás, cuando piensa otra cosa, lo dice, ¿no? Dice, aquí Aristóteles dice que el mundo es eterno, pero esto es falso, ¿vale? Tranquilos, ¿sí? Y sigue, ¿no? O sea, y él explica hasta qué punto Aristóteles puede tener razón o no. Pero en general, si no discrepa, pues será que concede, ¿no? Es lo más, me parece a mí, la manera más razonable de interpretarlo. Bueno, también tiene, después en París toma la cátedra de los dominicos, el mismo año en que llega a la cátedra San Buenaventura. En estos años escribe las cuestiones sobre la verdad, comenta el tratado de Boecio sobre la Trinidad y el Hebdomadibus, y luego vuelve a Orvieto, que es una ciudad cerca de Roma, ¿no? Allí empieza a escribir, bueno, hace la Catenaura, es que es todo tan bueno, ¿no? Empieza a comentar a Job, escribe la Catenaura, que es una recopilación de textos patrísticos para interpretar los 4 evangelios, ¿no? Tiene, entonces, en sentido, es como una recopilación para los 4 evangelios, y empieza a escribir la Suma contra Gentiles, que es su primera suma, como más juvenil, incluso más libre que la otra suma, menos lleno de disputa, menos escolástica en ese sentido, se lee mejor, más breve también, y que está pensada eso contra gentiles, es decir, para poder evangelizar a los musulmanes. ¿Cómo puedo hablar con el musulmán? No me puedo apoyar en la Biblia porque no tenemos las mismas escrituras, ¿no? No puedo apelar como con los judíos al Antiguo Testamento, ¿no? Ni como contra los herejes monofisitas puedo apelar al Nuevo Testamento. Tengo que apelar a la razón natural para poder hablar con el musulmán, es decir, a la filosofía. También estará en Roma. Allí escribe el comentario al Divinis Nominimus y empieza a escribir la Suma de Teología, sobre todo, ¿verdad? Y después vuelve a París otra vez, donde es donde tiene que vivir algunos de los conflictos que van a marcar su vida, el problema de la presencia de las órdenes mendicantes en la universidad y luego el problema del averroísmo, ¿no? Que ya hemos comentado alguna vez. Estos averroístas son intérpretes de Aristóteles que se dejan llevar por el árabe Averroes, cuyas tesis están en contradicción no solo con el Islam, sino también con el cristianismo, y por tanto suponen, al parecer, una amenaza contra la fe. Por eso son prohibidos las lecturas de los libros de Aristóteles, ¿no? Así que en 1270 tiene que vivir la condena del obispo Tempier de una serie de tesis filosóficas precisamente para parar el avance de este averroísmo, ¿no? Entonces, Santo Tomás está en una situación difícil, porque perteneciendo a la Facultad de Teología, él, de alguna manera, es demasiado agustinista para los averroístas y demasiado averroísta para los agustinistas, ¿no? Porque, claro, él usa mucho a Aristóteles, mucho más que los franciscanos y la escuela de San Víctor, y, por otra parte, para los averroístas, pues todavía... bueno, pues no acaba de parecerse tanto, ¿no? Y de hecho critica algunas tesis de ellos, ¿no? Sí. ¿Puedes repetir el averroísmo, lo que era? Los averroístas son los discípulos, son los cristianos que leen a Aristóteles con los comentarios del árabe Averroes, ¿no? Y entonces, sobre todo, da lugar a 2 problemas filosóficos. Decir el problema de la eternidad del mundo y el problema de la inmortalidad personal del alma, ¿no? Entonces, para Averroes, cuando tú te mueres,
O sea, tu alma no es nada más que una parte de tu entendimiento agente, no es tuyo. Tú piensas con una mente de otro, ¿no? Con el entendimiento agente que es universal. Entonces, cuando te mueres, no queda nada personal, solamente queda esa cosa espiritual, ¿no? Y el mundo para Aristóteles es eterno en el sentido, no ha tenido principio, no ha tenido fin. Claro, pero Santo Tomás dice, es que Aristóteles no pudo decir otra cosa, porque no se puede demostrar racionalmente, a través de la filosofía, que el mundo haya tenido ningún inicio. Contra lo que decían los franciscanos, que decían que sí se podía demostrar, ¿no? Sería irracional decir que el mundo ha tenido un inicio. Para Santo Tomás no, es perfectamente racional. Otra cosa es que sea falso. La fe nos informa de que podría haber sido así, dados los hechos que contemplamos, pero no es así, porque la fe lo ha dicho, ya está, no pasa nada, ¿no? Son personas que se dejaban llevar, que eran cristianos, pero se dejaban llevar en eso como en esas dos herejías. Resultaban confusos para la autoridad eclesiástica, porque si estudias despacio lo que dicen, tampoco se aparta tanto de Santo Tomás. Ellos dicen, porque lo que se suele decir es la famosa cosa de las dos verdades. Incluso se atribuye a Averroes. Averroes no defendió las dos verdades, ¿no? Ellos en realidad tampoco. ¿Cuáles son las dos verdades? Las dos verdades sería que tú, cuando estudias filosofía, pues hay unas cosas que son verdad, por ejemplo, el mundo es eterno, y cuando eres cristiano, creyente, tú tienes otras verdades, como que el mundo no es eterno, ¿no? Y entonces tú tendrías que poder admitir las dos cosas en dos ámbitos diferentes, ¿no? Pero claro, el caso es que la realidad solo es una, o el mundo es eterno o no es eterno, ¿no? En realidad, ellos no decían que tú tenías que pensar las dos cosas a la vez. En realidad, solo hay una verdad, solo que de una nos informa, o sea, una tesis nos la informa uno y la otra otro. Lo que pasa es que a ellos les faltaba decir, bueno, es que el mundo no es necesariamente eterno, ¿no? Porque si el mundo fuera necesariamente eterno, entonces sí que habría contradicción, ¿no? Pero el mismo Averroes dice que no puede haber contradicción. Si lo que dice Alá en el Corán es auténtico, no puede estar en contradicción con lo que yo digo, ¿no? Lo que pasa es que Averroes era un poco racionalista, decía, todo lo que a mí me parece filosóficamente falso, eso no lo dice el Corán. O sea, lo que hay que hacer es cambiar el Corán, ¿no? Eso para los católicos, eso es racionalismo, ¿no? O sea, cuando tú pones tus ideas sobre la revelación, pues eso es racionalismo, ¿no? Pero eso es Averroes. En realidad, yo no sé si ese tratado de Averroes sobre fe y razón lo leyeron estos, sino leyeron los comentarios y se produjo un conflicto, ¿no? En fin, había gente enseñando que Aristóteles decía que el mundo era eterno, ¿no? Bueno, pues yo digo lo que dice la naturaleza. La filosofía de la naturaleza me enseña que el mundo es eterno. Lo que pasa es que Santo Tomás te diría, bueno, la filosofía de la naturaleza te enseña que el mundo podría ser eterno. Eso es lo que, la finura de Tomás es la que le falta a los otros. Yo creo que eso no son tan finos para decirlo, pero ahora mismo no me acuerdo exactamente de los textos, tendría que repasar, ¿sabes? Lo que quiero decir es que a veces a los averroístas se les ha demonizado mucho, ¿no? Se les ha simplificado y tampoco eran tan tontos como para admitir dos verdades contradictorias, obligarte a creerlo, es que eso es absurdo, ¿no? Bueno, aquí está el tema, ¿no? Santo Tomás, además, era muy antipático para el mundo agustiniano, el mundo, digamos, de la tradición teológica occidental, que estaba en París y que era continuada por los seculares y los franciscanos, al oponerse a la pluralidad de formas sustanciales, es decir, que el alma tenía, ¿os acordáis? Que hay diferentes almas en el hombre, ¿no? Una para hacer la digestión y otra para pensar. No vas a tener tu misma alma que te sirve para amar a Dios, va a ser la misma alma con la que tu cuerpo hace la digestión. No, es poco espiritual. Tienes que tener otra, reservada solamente para las cosas espirituales. Para Santo Tomás no, solo hay una, ¿no? Y el otro tema, también típicamente franciscano, el hilemorfismo universal, ¿no? O sea, todo está compuesto de materia y forma, incluso los ángeles, ¿no? Como os dais cuenta, no es que fueran los grandes temas de la fe católica, ¿no? Son temas filosóficos, pero les sentaba muy mal, ¿no? Que fueran. Bueno, luego en 1277, después de la muerte de Santo Tomás, habrá otra condena de Tempier, ¿no? Que de alguna manera todo el mundo entendió que iba en parte contra Santo Tomás, como englobándole con los averroístas, ¿no? De hecho, durante la misma vida de Santo Tomás, uno dominico de la propia orden de Santo Tomás, el obispo de Canterbury, Kilbardi,
escribió también una serie de condenas naturalmente enfocadas contra la filosofía de Santo Tomás. De hecho, en la propia Universidad de París tuvo conflictos, tuvo que hacer algún proceso. Bueno, total, que en esta segunda parte, esta segunda época en París, escribe el resto de la Suma Teológica, otra serie de escritos, comentarios de Aristóteles, hasta que al final vuelve a enseñar a Nápoles, al final de su vida, acaba allí la Suma Teológica, bueno, lo que ha dejado, que se quedó incompleta, ¿no? Acabó de comentar Romanos y tal, lo cual es impresionante porque, fíjate, la mayor parte de los comentarios de Aristóteles los hace al final de su vida, un señor que era teólogo, que hacía años que había dejado de estudiar filosofía por obligación, y aunque él era teólogo y no de la Facultad de Artes, es decir, de filosofía, le parecía importantísimo, igual que le pareció a Alberto, el traducir a los, o sea, intelectualmente, no ya lingüísticamente, a los latinos la filosofía aristotélica, hacer inteligible el aristotelismo para dar herramientas para la teología católica, ¿no? Esto es verdaderamente significativo, ¿no? Total, que fallece cuando está de camino al Concilio de León, después de haber tenido un acontecimiento medio místico, después del cual decía que todo lo que había escrito pues le parecía paja, ¿no? En comparación pues con el misterio, con aquello que había como vislumbrado en ese momento poco antes de la muerte. Aquí tenemos otra experiencia mística, me hacía ilusión ponerla, ¿no? De otra época, otro milagro que tuvo, que también es expresivo, de Santo Tomás, rezando una vez, creo, delante del crucifijo, como representa aquí la imagen, le preguntó nuestro Señor, ¿no? ¿Has escrito bien sobre mí, Tomás? ¿Qué regalo, qué premio quieres por ello, ¿no? Y dice Santo Tomás, no quiero otro premio sino a ti, ¿no? El premio que yo quiero eres tú, ¿no? Ese es el regalo, o sea, es el don que quiere, ¿no? El propio Cristo. Bueno, la devoción de Santo Tomás, pues si quieres conocer el corazón de Tomás, pues no hace falta más que leer, por ejemplo, pues el oficio del Corpus Christi que él compuso, el Adoro te devote, el Pange Lingua que cantamos los jueves, ¿no? Pues todo eso lo compuso él, ¿no? Tiene hasta una rama poética, ¿no? Santo Tomás. ¿Cuántos filósofos han escrito poesía, ¿no? Santo Tomás escribió poesía, ¿no? Bueno, entonces vamos a la filosofía, ¿no? Que es lo que nos interesa. Bueno, el primer tema famoso de Santo Tomás, que todo el mundo aborda, ¿no? Es el problema de las relaciones, digamos, de fe y razón, como se suele decir. Ya sabéis que a mí no me gusta mucho esto, fe y razón, ¿no? Sería más bien, para Santo Tomás, fe y entendimiento, lo cual tampoco es. Más bien sería la sabiduría teológica y la sabiduría humana. Esa sería la cuestión, porque en realidad la fe siempre está en la razón, ¿no? La fe anida, su lugar es la razón. La fe no se puede tener, digamos, no sé, no se puede tener en la capacidad de respirar, ¿no? O sea, uno no cree con las orejas, ¿no? Se cree con la inteligencia y con la capacidad de amar, que es la voluntad, ¿no? El caso es que en la primera cuestión de la Suma Teológica, igual que también al principio de la Contra Gentiles, también en Boecio, en los comentarios a Boecio, Santo Tomás explica que la misión de la fe, o sea, la misión de la filosofía no es como ayudar a la fe, como si la fe estuviera mutilada, ¿no? Un poco como la paradoja del siervo y del señor de Hegel, ¿no? No, en realidad, o sea, no es que la fe sea tan pobre que necesita que la razón, la filosofía la ayude, sino más bien es por nosotros, no es por la pobreza de la fe, sino por la pobreza del ser humano, que para poder entender mejor la fe necesitamos de la filosofía. Entonces, por eso la filosofía se pone al servicio de la fe, se pone al servicio por el bien del hombre, ¿no? Es más bien, como diría San Pablo, ¿no? Es como nuestra nodriza, ¿no? Aquella que nos lleva en brazos, ¿no? para que podamos disfrutar de nuestra madre, diríamos. Por eso es muy importante, por ejemplo, el concepto de preámbulo de la fe, que habla en esta primera cuestión. Preámbulo, que tiene ese sentido también propedéutico, evoca a los grandes padres de la Iglesia, el mismo Clemente de Alejandría, ese asunto de acercarte, ponerte en los umbrales de la fe. ¿Cuál es el preámbulo de la fe? Es lo que la filosofía es capaz de descubrir
en virtud de sus capacidades. Aquellas verdades que de algún modo nos encaminan a la fe, nos ponen en camino un preámbulo, ¿no? un prólogo, una propedéutica, que nos ponen en camino, nos predisponen. Entonces son aquellas verdades que, siendo de fe y siendo reveladas, de alguna manera podemos tenerlas ya incluso antes de haber conocido la fe, porque nuestra inteligencia es capaz de descubrirlas. Y de hecho los grandes sabios la han descubierto en muchas ocasiones, ¿no? Pero es verdad que es bueno que Dios las revele, a pesar de que podríamos descubrirlas en línea de principio nosotros solos, como además luego ha refrendado el Concilio Vaticano I, porque si no las enseñara la Escritura y la Iglesia, solamente serían descubiertas por pocos, después de mucho tiempo y con mucha mezcla de muchos errores, ¿no? Y no hay nada más que ver la historia de la filosofía, ¿no? Pues solo algunos descubrieron que había un solo Dios verdaderamente. O sea, la mayor parte de la gente era idólatra, adoraba a Zeus y a Mitra y a no se sabe qué, ¿no? Había algunos, los grandes filósofos, y no todos los filósofos, solo algunos, descubrían que había un solo Dios en el cielo y que a él había que rendirle culto, ¿no? No uno, no 50, sino uno solo, ¿no? Y aún así, los que decían que era uno, a lo mejor decían, ya, pero creó el mundo necesariamente, no pudo no haberlo hecho. O sea, muchos errores, incluso habiendo descubierto parte de la verdad. Por eso es bueno, necesitamos la revelación. Necesitamos que Dios nos enseñe. Él mismo se muestra como maestro, ¿no? En las Escrituras, pero eso es un tema de teología. Seguimos la clase para no interrumpir la grabación, ¿vale? Seguimos un poquito antes. Entonces, Santo Tomás hace una enumeración de en qué cosas en concreto puede ayudar la filosofía a la teología. Dice, claro, lo primero, pues nos da analogías de las cosas de la fe, apoyándose en las cosas naturales. El mejor ejemplo de esto es nuestro maestro, ¿no? Como la semilla de trigo no puede dar fruto si no muere primero, ¿no? Así tampoco el Hijo del Hombre, ¿no? Si no muere, no puede dar fruto, ¿no? Como la semilla es pequeña y luego se hace grande, ¿no? Bueno, eso es lo que hace Jesús. Eso se apoya en la filosofía natural para explicar las verdades de fe, ¿no? La segunda es argumentar en contra de los que contradicen. Claro, si tú no entiendes filosofía, no puedes argumentar contra el filósofo que te argumenta filosóficamente, ¿no? Que te dice, bueno, es que no puede ser ese Dios que es uno y trino, ¿no? Pero tú tienes que explicárselo, tienes que argumentar para que él no impugne tu fe, ¿no? Entonces, ¿cómo le contradices? Puedes mostrar que los argumentos son falsos o que no son necesarios, ¿no? Puedes decir, por ejemplo, son falsos los argumentos que da Epicuro para decir que los dioses no se ocupan de nosotros, o que hay muchos, ¿no? O también puedes decir, no es necesario el argumento que da Aristóteles para decir que el mundo es eterno, ¿no? Ya estás liberando de algo que podría ser una amenaza para la fe, ¿no? Otra cosa es la demostración de los preámbulos de la fe, lo que acabamos de decir, ¿no? Tú, aunque ya lo sepas por fe, los puedes demostrar, porque Dios existe, el hombre es inmortal, esos son los preámbulos de la fe, ¿no? Cosas que nos revelan las Escrituras, pero que además se pueden demostrar racionalmente, como la existencia de Dios o la inmortalidad del alma. Son los dos más famosos en la tradición católica, pero se podrían decir más, ¿no? Además que Dios es bueno, por ejemplo, ¿no? En fin, o por ejemplo, pues que no se debe matar al prójimo, ¿no? Son cosas que se podrían argumentar, ¿no? Entonces, luego también, esto es una especie de añadido que no lo dice él en ese momento, esto lo dice en el comentario a Boecio, pero esto también lo dice muchas veces, ¿no? O sea, no vale argumentar de cualquier manera a favor de la fe, porque a veces hay algunos argumentos que podrían atraer la irrisión de los infieles, o sea, que nuestra fe resulte ridícula, ¿no? Claro, si tú demuestras la fe con argumentos que son falaces, ¿no? Cualquier persona inteligente dirá, pero estos nos están tratando de engañar, están vendiéndonos humo, ¿no? Entonces, no vale argumentar de cualquier manera, hace falta pensar bien para poder explicar bien la fe, ¿no? No vale cualquier cosa con tal de que esté a favor de la fe, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero esto a veces lo hacemos los católicos, hay que cuidar contra eso, ¿no? Bueno. Entonces decía antes que la teología en principio pues no está como necesitada, como abyectamente necesitada de la filosofía, como si fuera indigente, sino más bien al revés, ¿no? La teología es la participación de la luz de Dios que nos da
a nosotros. Sí. Anda, verdad, sí, sí, de la filosofía, de la filosofía, sí, sí. La teología, sí, necesita la fe, si no está perdida, ¿no? No nos hace falta la fe para hacer teología, ¿no? No, es una rata, perdón, sí, no necesita la filosofía. Bueno, la filosofía podría ser como una sierva, ya sabéis que tradicionalmente se dice que es anchila teologie, ¿no? Porque se la podría considerar como una ciencia subordinada, ¿no? Como ¿os acordáis que de alguna manera está la metafísica, ¿no? La metafísica sería la ciencia suprema y hay otras ciencias, ¿no? Que ayudan a lo mejor para entender la metafísica, pero están subordinadas a ella, porque gracias a la metafísica tienen el concepto de uno o el concepto de causa, ¿no? La física no maneja el concepto de causa, pero no decide sobre él la metafísica. Entonces, la física puede ayudar como indirectamente a entenderla. Bueno, es el tema de la subordinación aristotélica. Luego estaría esta tesis fundamental, ¿no? No puede ser que la verdad se contradiga a la propia verdad. La verdad de la inteligencia es una participación de la mente de Dios, porque nosotros descubrimos el mundo que Dios ha creado, lo hacemos con la inteligencia que Dios ha creado, y si la usamos bien, eso en el fondo es disfrutar de un regalo de Dios. Es un regalo de Dios y hay otro regalo de Dios que es la voz de los profetas. No puede ser que Dios, cuando me habla por la naturaleza y cuando me habla por los profetas, se contradiga, porque Dios no es tonto, ¿no? Entonces, si las cosas se contradicen, el que soy tonto soy yo, que no lo he entendido bien, ¿no? No habré entendido bien la escritura o no habré entendido bien la revelación, ¿no? Normalmente la escritura, claro, no la entiendes tú, la entiende la Iglesia, ¿no? Entonces, por eso la fe no se cuestiona, ¿no? Porque no es tu fe, es la fe de la Iglesia, ¿no? Entonces, sí, normalmente los problemas suelen ser porque hemos interpretado mal la naturaleza, ¿no? Y esas contradicciones suelen venir de ahí. Una cosa interesante es que la propia revelación no es algo como alguno podría pensar, bueno, pues ya tienes la fe, te cruzas de brazos y ya no haces ningún trabajo. Lees la Biblia y ahí Dios te explica todo. Sino todo lo contrario, precisamente al conocer a la fuente de la sabiduría directamente, ¿no? Ese que está crucificado, al cual ama Tomás y es lo único que desea poseer, esa especie de encuentro con la sabiduría con mayúscula ensancha su amor por la sabiduría. Y allá donde lo encuentra, allí lo quiere abrazar. O sea, por eso, cito, eso que no se lee en azul, cuando un hombre tiene una voluntad dispuesta a creer, ama la verdad creída y la considera, y abraza cualquier razonamiento en su favor que encuentre, ¿no? O sea, todo aquello que le ayude a iluminar la fe, lo abraza, lo integra, lo toma, ¿no? Bien, esto es lo que estaba diciendo, las dos cosas vienen de Dios. Y luego, en último término, lo que es importante, ¿no? A la hora de considerar la metafísica, o sea, parece que hay una coincidencia, la metafísica y la teología hablan de Dios, ¿no? Porque la metafísica la llama el propio Aristóteles teología, ¿no? Entonces, parecería que las dos se ocupan de Dios. Bueno, pero Tomás coincide con Avicena en decir, no, la metafísica no tiene a Dios por objeto, sino que tiene el ente en cuanto a ente como objeto, y al estudiar al ente, estudia sus causas, la causa del ente en cuanto a ente es Dios, luego estudia a Dios. Pero Dios no es el objeto de la metafísica, sino la causa del objeto. Sin embargo, la teología lo que nos permite es un acceso directo a Dios, ¿no? Dios no es objeto de la metafísica, pero sí es objeto de la fe, sí es objeto del amor, ¿no? De la caridad, quiero decir, de la virtud infusa de la caridad. El Espíritu Santo nos permite entrar en contacto con Dios de una manera nueva y entonces Dios se vuelve objeto, ¿no? Es decir, que estamos relacionados directamente con Dios, no indirectamente, que es como estamos, digamos, por naturaleza, por la razón humana. Bien, en ese sentido estaría más cerca de Avicena y más lejos de Averroes, que sin embargo consideraría que la teología no sería una ciencia propiamente humana, ¿no? O sea, perdón, la teología para Aristóteles sería una ciencia humana, ¿no? Sería algo que se alcanza con la razón. El que habla mejor de Dios para Averroes no es el teólogo, sino es el teólogo natural, el filósofo en realidad, ¿no? Para Averroes.
Averroes sí que tiene el problema de fe y razón, Aristóteles no. Pero Averroes tiene el Corán, ¿no? Y Averroes dice, en el fondo, quien sabe más de Dios es el filósofo, no el teólogo, porque el teólogo es el que solamente lee el Corán, ¿no? Entonces, para Averroes, él se cree por encima del... Es muy fuerte, ¿no? Santo Tomás no, dice, no, lo mejor es, si tú quieres saber más de Dios, lees las Escrituras, ¿no? El filósofo siempre estará por debajo, ¿no? ¿Me explico mejor? ¿Sí? Sí, no, es que yo antes he querido oír que decía Aristóteles que la teología inicialmente te estaría refiriendo a Santo Tomás, no a Aristóteles. No, he dicho que para Aristóteles en cierto momento llama a la metafísica teología. Entonces eso suscitó durante siglos un problema de la relación de Dios con el objeto de la metafísica. Y entonces Averroes considera que Dios es como parte del objeto de la metafísica, mientras que Avicena dice no, Dios es la causa del objeto. Y Santo Tomás está con Avicena, no con Averroes. Ese es el tema. Entonces para Averroes, claro, como Dios es objeto, el que habla bien de Dios es él, no el que lee el Corán, ¿no? En el fondo él juzga por encima del Corán, es muy fuerte. Por eso a Averroes le quemaron sus libros los musulmanes, ¿no? Sí, Entonces, la teología no es una ciencia humana, Eso es lo que piensa Tomás. que no es una ciencia humana, es lo que La teología. Aristóteles piensa que la teología no es una ciencia humana y esto es lo que me ha hecho. Sí, Averroes, y he dicho, perdón, al revés. ¿Vale? Y no es a Aristóteles, sino a Averroes estaba hablando, quería decir a Aristóteles. Averroes sí que dice que la teología es una ciencia humana. Sí, o sea, lo que nosotros llamaríamos, lo que quiero decir, es divina, diría él, ¿no? Pero porque el hombre ya tiene la capacidad de tocar a Dios. Santo Tomás distinguiría entre divino y humano, ¿no? O sea, una cosa es la elevación de la gracia que te permite conocer a Dios realmente, ¿no? Mientras que el hombre como hombre, Dios es ese que ha creado este mundo. O sea, pero no le conozco a él, conozco el mundo. Entonces, mirando el mundo digo, su creador, pero al creador. ¿Cómo puedo mirar al creador, digamos, directamente? Mirando a Jesucristo o mirando las Escrituras. Y ahí sí que le veo. O sea, tampoco directamente, ¿no? Pero ya es en una mediación que me permite considerar a Dios como cierto objeto. Es muy fuerte, objeto de la fe, ¿no? Teniendo en cuenta la fuerza que tiene objeto para Tomás, pues dice que es objeto de Dios. Sí. Entonces, Santo Tomás decía que la teología no es una ciencia humana. Eso es. O sea, que solo La teología revelada, no, humana quiere decir que no es una ciencia que puedo adquirir por mis fuerzas. O sea, para saber que Dios es trino, me lo tiene que revelar Dios. O para saber que el mundo ha sido creado en un momento del tiempo. Hay una serie de cosas que superan mi inteligencia, ¿no? Bueno, entonces, entrando a Santo Tomás, lo hacemos por el principio, ¿no? Lo normal es empezar, muchas veces a Santo Tomás se le explica empezando por el ser, pero eso no es lo que él te dice que hay que hacer, ¿no? Ni lo que dice Aristóteles. Hay que empezar por lo que se mueve, por la naturaleza, la filosofía de la naturaleza. Entonces, el asunto es, ¿qué es naturaleza? Natura en latín. La naturaleza viene de lo que crece, como decía Aristóteles, ¿no? De fío viene physis, ¿no? Es lo que crece, lo generado, es decir, tiene que ver con el ente que se mueve, el ente que cambia. Ya sabéis que movimiento no es solamente correr, movimiento es también cambiar de color, calentarse, enfriarse, enfermar, ¿no? Crecer, el cambio, ¿no? Entonces, la filosofía de la naturaleza se ocupa del ente móvil, ¿verdad? De las cosas que son susceptibles de movimiento y, por lo tanto, del movimiento, ¿no? Entonces, para caracterizar qué es la naturaleza, Aristóteles mismo, y Santo Tomás detrás, lo caracteriza distinguiéndolo del arte, ¿no? El arte, que es decir, la técnica, lo producido por la inteligencia, ¿no? En el mundo, siempre estamos como usando algo y dándole una finalidad distinta de la que tiene, ¿no? En fin, el caballo, digamos, pues no está hecho para ser utilizado para llevar carros, ¿no? Pero nosotros lo usamos para llevar carros, ¿no? O mucho menos la madera, ¿no? La madera la produce el árbol, pues para vivir, ¿no? Pero no está hecha para construir un barril, ¿no? Entonces nosotros cogemos la madera y le damos un fin, que es conservar el vino o lo que nos parezca, ¿no? Entonces le ponemos un fin nuevo, ¿no? Sin embargo, la naturaleza
tiene ya sus fines y por lo tanto tiene también los medios para alcanzar los fines. ¿Cuáles son los medios? Un principio intrínseco de movimiento. Eso es la naturaleza. Un principio interno que le permite alcanzar sus fines por sí mismo, cambiando ella sola, ¿no? Y alcanzándolos en la medida de sus posibilidades. Claro, eso es la naturaleza. Alcanza su fin, ¿no? Alcanza aquello para lo cual está hecha, digamos, para Santo Tomás, creada por Dios, ¿no? Entonces, dice, es como un médico que se cura a sí mismo. O sea, es una inteligencia, pero no es una inteligencia consciente, es una inteligencia de la propia realidad, intrínseca a las cosas, que es capaz de alcanzar el fin, pero no de manera artificial, imponiéndole cosas extrañas, sino que le sale de dentro, ¿no? Y es capaz de moverse a sí mismo. Y aquí está la famosa definición de Aristóteles: la naturaleza es, por tanto, el principio intrínseco de movimiento y de reposo por sí y no por otro, ¿no? Que Santo Tomás, como la tradición ha hecho, lo amplía, ¿no? No solo principio de movimiento, sino de otros actos que no son movimiento, como amar y entender, que para Tomás no son movimientos, ¿no? Y en último término, también principio de identidad, ¿no? A veces incluso hablamos de la naturaleza de Dios, aunque Aristóteles no lo hubiera hecho, pero naturaleza es principio de cambio en otro, ¿no? Dios es naturaleza, en el sentido, tiene una naturaleza que es capaz de producir el cambio en otro, ¿no? Aunque Dios no cambie, ¿no? Bueno, entonces diría San Tomás, bueno, ¿qué es el mejor representante de la naturaleza? De todas las cosas que hay en la realidad, ¿cuál es la que mejor representa la naturaleza? Bueno, si es principio de movimiento, ¿qué es el movimiento? El movimiento es un tipo de acto, pero es un acto imperfecto, ¿no? Ya decía Aristóteles, ¿no? El movimiento es un acto, pero que está acabándose para alcanzar un acto que es el acto con el cual se acaba el movimiento, ¿no? Siempre si pasamos de 0 grados a 10 grados, ¿no? Cuando estamos en 1, 2, 3, estamos de paso. Según tenemos un grado, lo perdemos para alcanzar otro que es 2, luego 3 y tal, hasta que no alcanzamos el acto hacia el cual se dirigía el movimiento, el último, ¿no? Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, es que el movimiento reclama un acto anterior, ¿no? Una especie de fuerza, una especie de energía que no es movimiento, sino que sostiene el movimiento, que está detrás, ¿no? Por eso Tomás dice, bueno, hay como diferentes candidatos para identificar la naturaleza de sentido primario, pero todas están vinculadas de alguna manera siempre con la forma, porque la forma es acto por excelencia. Claro, la forma de las cosas es un acto que no es movimiento, es un acto que es más que el movimiento. El movimiento, claro que tú dices, claro, eso se mueve, tiene energía, ¿no? Pero si se mueve, lo importante es la energía que había antes, ¿no? ¿Qué es más fuerte? No sé, el movimiento del ventilador, que depende de la energía eléctrica, o la energía eléctrica, ¿no? Y dices, claro, tú no te das cuenta de la fuerza que hay en la energía eléctrica hasta que no ves el movimiento, ¿no? Pero estaba ya ahí, ¿no? Pues eso es lo que pasa en la forma, ¿no? O sea, el caballo lo ves correr y dices, mira qué energía, pero lo tiene en su alma. O sea, eso es la forma. En la forma está contenido el acto, que es la fuente de todo movimiento y de todo cambio, ¿no? Pero esos actos imperfectos dependen de un acto perfecto, que es la forma, ¿no? Entonces, la forma es el principio del movimiento en cuanto tal, ¿no? Por eso, si hablamos de naturaleza en otros niveles, es en relación con la forma. Por eso dice, la materia se llama también naturaleza, pues es capaz de tener forma, por relación a la forma que tiene, ¿no? Es potencia de estar en acto. La forma es acto, la materia es poder tener el acto. Y en ese sentido es naturaleza. Las generaciones, o sea, el surgir y el morir de las cosas, eso se le llama también, son naturales, ¿no? La seta nace naturalmente, ¿no? El pollito nace naturalmente de sus progenitores. Es naturaleza, ¿por qué? Porque va a una forma, procede de una forma del progenitor y va a otra forma. El pollito que ha nacido del patito y de la patita, ¿no? Bueno, sí. Claro, o sea, Santo Tomás acepta la definición de Aristóteles, cuya definición de un movimiento es el acto de lo que está en potencia en cuanto está en potencia, ¿no? Pero la potencia es el poder, ¿no? Y es una combinación de cosas que están juntas, ¿no? El caballo que corre
tiene potencia de correr y acto de correr, ¿no? El caballo que no corre solo tiene potencia de correr, perdón, ¿no? Pero la potencia no es algo como que desaparece. Yo a veces me da la impresión como que la potencia es un estado y el acto es otro. Parece que lo entendéis así, pero para Tomás no. La potencia es un elemento de la cosa y el acto es otro elemento, ¿no? La potencia persiste y el acto justamente es la que la acompaña, ¿no? La que la actualiza la potencia, ¿no? O sea, potencia quiere decir, si una cosa tiene potencia pasiva es porque no tiene el acto consigo, ¿no? Y por eso es potencial, es receptivo de lo otro, ¿no? O sea, por ejemplo, la materia prima puede ser una gallina o puede ser una nube, ¿no? O sea, como no tiene ni la gallineidad ni la nubeidad consigo, ¿no? Es pura potencia, no tiene ninguna de esas dos cosas. Entonces, cuando es una gallina, sigue pudiendo ser nube, ¿no? Coges a la gallina, le prendes fuego y se convierte en nube, ¿no? Es una potencia que tenía la gallina, pero porque lo tiene todo, o sea, es algo que persiste mientras es gallina, mientras es nube, ¿no? Y entonces cuando se actualiza, o sea, el acto no es que cambia de estado de potencia y pasa al estado de acto, sino que se combina, por así decir, la potencia de la materia con el acto, que es la forma. La forma, que es el alma, o en general la forma sustancial, es lo que actualiza esa potencia, ¿no? Y la acompaña. ¿Sí? ¿Puede poner un ejemplo de materia segunda? En materia segunda es la gallina, ¿no? Que es materia respecto de la gallina con sombrero, ¿no? O sea, está la gallina sin sombrero y la gallina con sombrero, ¿no? Entonces, es una materia, o sea, ¿de qué se hacen las gallinas con sombrero? De gallinas sin sombrero. Esa es le pones un sombrero, entonces, ¿con qué haces eso? ¿Sabes? O bueno, en fin, la madera es una materia segunda. La madera ya tiene una identidad, tiene una forma sustancial, es madera, es algo real, concreto, ¿no? No es materia prima, en sentido filosófico estricto. La madera es una sustancia, un trozo de madera, aunque esté muerto, no es un árbol, es madera, nada más que madera. La madera es una materia segunda. Es una materia segunda de otras formas que tú le puedes añadir. Con la madera hago un Pinocho, hago una escultura de Moisés, ¿no? Pero una madera no puede ser materia prima. Materia prima no es nada, es pura potencia, nada es materia prima. La materia prima es lo que está en todo, pero en todo lo físico. Pero ella no es nada, ella solita no es nada, es pura potencia, ¿no? No es nada de nada, no te la puedes imaginar, solo lo puedes entender. Como tantas cosas en la vida, ¿no? Claro, es que hay cosas que solo se pueden entender, no se pueden imaginar. Si tú, no, esto es como una morcilla, no, es que no es nada, no, ni como madera, ni como gas, nada. No, la materia segunda. La gallina es una materia segunda de otras cosas. La gallina enferma, ¿de qué se hacen las gallinas enfermas? ¿Cuál? De las gallinas sanas, ¿no? Entonces, la gallina, la sustancia gallina, es una materia segunda para otras perfecciones ulteriores, que es la enfermedad, la salud, ¿no? Yo qué sé. Vamos, más fácil la madera, ¿no? La madera es una materia segunda, ya tiene una identidad, es madera y no es bronce, ¿no? Es una sustancia, un tipo de sustancia, y tú con ella le puedes dar figuras, ¿no? La puedes, pues no sé, doblar o la puedes mover. ¿De qué se hace la madera? ¿De qué se hace una escultura? De madera, ¿no? Pero esa madera no es materia prima, es materia segunda ya, porque ya es madera, es algo. Si es algo concreto, ya es una sustancia. ¿Por qué? Esto es justo lo que está diciendo. La sustancia llega a ser, o sea, una cosa queda constituido en algo concreto, en una sustancia en acto, a través de su forma. Porque la forma es lo que le da naturaleza, le da consistencia, le da identidad, ¿no? Ese es el tema. En la forma va toda la identidad de la cosa, porque la materia no aporta nada más que pasividad, pero es la pasividad purísima. No es capaz de aportar nada más que dejarse hacer. La forma es el constitutivo principal de la esencia. Ahora vamos a eso, ¿vale? Sí, de hecho, aquí está, ¿no? Justamente la forma es la parte principal de la esencia, porque es la que determina todo. ¿Por qué la madera es dura? Por la forma. ¿Por qué la madera es marrón? Por la forma. ¿Por qué la madera es porosa? Por la forma. ¿Por qué es flexible? Por la forma, ¿no? Porque claro, la materia prima no ha aportado nada. Es la misma materia prima con la que se hacen gallinas y se hacen nubes. Ella, ni fu ni fa. Sin embargo, la materia es importante, forma parte de la esencia. Porque de alguna manera la forma
de la madera solo puede plasmarse en la materia. No es como la forma del ángel, que ella solita está tan a gusto. Sin embargo, la forma de la madera se plasma siempre en la materia y por lo tanto siempre tiene una consistencia, una localización. Santo Tomás habla de la materia signada por la cantidad, materia signata quantitate, ¿no? Quiere decir, o sea, ¿en qué se diferencia la materia prima de la gallina y la materia prima de la madera? Pues en nada. O sea, tú quemas la gallina y sale humo. Quemas la madera, que con la gallina se puede hacer cualquier cosa y la puedes convertir en teoría, ¿no?, en hierro o lo que quieras. En principio podría ser cualquier cosa. Pero, ¿o en qué se diferencia la materia prima de esta gallina de esta otra, ¿no? Te ha hecho gracia. Soy un poco cruel con estos experimentos mentales. Bueno, lo que quiero decir es que, en principio, la materia prima no tiene ninguna identidad. La identidad viene de la forma. Si esto se diferencia de esto, es por una posición, ¿no? O sea, porque esto es de plástico y esto de tela, pero esos son elementos formales, no materiales. Entonces, la materia prima, sin embargo, diríamos que es numéricamente distinta. Estaría señalizada por la cantidad. La materia prima que hay aquí y la materia prima que hay aquí. ¿Es diferente la materia prima de esta materia prima? No, porque es igual de pura potencia aquí que aquí. Si tiene algo de especial, se lo da su forma, o las formas accidentales, ¿no? Pero la materia prima no aporta nada a lo que tiene de concreto, de determinado, de definido, de identidad. Todo eso viene de la forma. Pero hace falta hablar de ello, porque si fuera pura forma, no habría caballo. O sea, el caballo tiene que estar en un sitio, tiene que tener carne, ¿no? Y la carne es algo que se hace de materia, ¿no? Carne, huesos, todo lo que tiene un caballo, ¿no? Y por eso la materia forma parte de la definición. Parece insignificante, para algunos era insignificante, para algunos intérpretes de Aristóteles no, la definición solo la forma. Pero Santo Tomás, ya, pero si esto es solo la forma, ¿qué diferencia hay entre la esencia de Babieca y de Rocinante? Tienen la misma forma de caballo, ¿no? Pero este tiene la suya y este tiene la suya. Sí, pero además tiene su materia y su materia, son materias distintas, ¿no? Bueno, esperemos que... sí. Comentario. Con esta definición así de materia prima, que yo, vamos, no entiendo y tal, Sí. ¿no? Pero claro, es muy... Abstracta. Claro, Sí. yo entiendo a los franciscanos que digan, bueno, pues también hay una materia prima inmaterial, Claro. o sea que, y los Sí. seres espirituales la tienen. Claro, pero o sea, yo lo que entiendo sobre todo a los franciscanos como Ockham, que dicen, no, todo esto es mentira. No, lo otro yo creo que no tiene sentido porque, o sea, materia hablamos de ella para hablar de lo físico, está vinculada con la extensión, señalada por la cantidad que es la extensión. Entonces, lo propio de la materia es para hablar de las cosas que están tienen una distensión física, son grandes o pequeñas y están en un lugar, ¿no? Entonces, es que cuando hablamos de ángeles, en principio eso no nos aporta nada, ¿no? Pero los ángeles sí que pueden moverse, ¿no? De manera virtual, ¿no? O sea, el ángel no necesita estar en ningún sitio, ¿no? Pero sí, digamos que tu ángel de la guarda, pues le pides que te ayude a encontrar el reloj que tienes en tu casa, entonces va a tu casa. ¿Pero en qué sentido va a tu casa? Lo que hace es influye sobre, no sé, eso. Pero al principio no hacen milagros los ángeles. Si hiciera un milagro, que podría hacerlo, si Dios se lo manda, puede mover el reloj para que lo encuentres, se te lo pone en el sitio, estaba encima de la mesa, ¿no? O sea, entonces puede ahora estarte influyendo a ti en tu mente para que hagas actos de amor a Dios y luego se va a tu casa. ¿Pero en qué sentido se va? No es que él necesite el de estar en un lugar, ¿no? Él no está en el lugar como constreñido por el lugar, sino más bien él está en el lugar en tanto en cuanto influye en el lugar. Es todo lo contrario, ¿no? Se parece un poquito a cómo Dios está aquí. Dios no está aquí porque está como situado, abrazado como yo estoy por el aire, ¿no? Sino está aquí en cuanto que está haciendo que el aire exista, ¿no? Es al revés, ¿no? Es como si miraras el calcetín por otro lado, ¿no? Bueno, los ángeles. Bueno, el caso es que voy a intentar acabar con esto. Entonces, eso es la forma. Cuando hablamos de forma, estamos hablando de lo que llamamos en metafísica forma sustancial, ¿no? Es lo que hace que la cosa sea una, ¿verdad? Sea, pues eso, un buey, una vaca, una gallina, ¿no?
Entonces, es lo que le da la unidad a la cosa, le da un orden, ¿verdad? Y le hace tener una consistencia conveniente, le da una teleología, le da un bien, ¿no? La hace buena, le da una orientación también. Bien, Santo Tomás dice que además la forma es numéricamente distinta en cada individuo de la misma especie, o sea, Pedro tiene su alma y Juan tiene su alma, ¿no? No es que sea la misma forma para todos, aunque sea específicamente igual, ¿no? La forma de dos individuos de la misma especie es formalmente igual, pero es numéricamente distinta, ¿no? Pedro tiene su alma y Juan tiene su alma, aunque sean, digamos, si hubiera que definirla sería igual, ¿no? Y además tenemos una sola alma, no hay diferentes almas, ¿no? No hay una división de las almas en tres almas, ¿no? Hay un alma, como decía antes, un alma para hacer la digestión, otra para ver, oler y oír, ¿no? Y otra para hacer actos de inteligencia y de amor. Sino que para Tomás lo mejor puede hacer también lo peor, ¿no? O sea, y no se mancha las manos lo que es de mejor calidad por atender a lo ínfimo, ¿no? Entonces, igual que Dios, ¿no? Por ser Dios, naturalmente puede crear el universo, pero si le apetece puede mover el pétalo de una flor, ¿no? O sea, no va a poder Dios mover el pétalo de una flor, ¿no? Es que es demasiado grande para como... O sea, al grande no le estorba lo pequeño, ¿no? Pues igual el alma, ¿no? Puede no solamente hacer actos de amor, ese alma espiritual también puede hacer lo más ínfimo del cuerpo, que precisamente por eso queda elevado, ¿no? Contra la antropología dualista terrible de los cátaros, de los albigenses, contra los cuales Santo Domingo combatió, ¿no? Y eso es algo que está muy metido en el espíritu dominicano, ¿no? Tienes el alma y el cuerpo forman una unidad sustancial, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? La materia ella misma pues no es nada concreto, si tiene el ser lo tiene por la forma, ¿no? La materia por eso no puede tener esencia, no es una esencia. ¿Por qué? Porque para ser esencia tienes que tener un acto y la materia es pura potencia, no tiene nada determinado, no es nada concreto, ¿no? Es pura potencia, potentiam tantum, aunque esté signada, digamos, como localizada cada materia en un lugar, ¿no? En ese sentido sería principio de individuación, ¿no? ¿Y en qué se diferencia mi caja de los auriculares de todas las otras cajas que son exactamente iguales, ¿no? Bueno, se diferencia porque esta es la mía y esta está aquí, ¿no? Y las otras están en otro sitio. En realidad no las diferencia nada más que eso, ¿no? Bueno, a lo mejor la mía está rota y la otra no, pero en principio, si todas estuvieran sin romper intactas, cada una se diferenciaría por la posición. Pero eso no quita que la forma también sea individual, ¿no? Cada uno tiene su forma, ¿no? Bien, ya lo he dicho antes. Entonces, este cuadro que me parece muy importante, ¿no? De que ciertamente la relación de la forma con la materia es una relación de acto a potencia, pero eso no significa que toda relación de acto y potencia sea una relación de materia y forma, ¿no? Porque hay otros, fíjate, la materia la hemos definido como pura potencia, donde aquí no hay nada de potencia, no hay nada de acto, y aquí está todo el acto de esta pareja, mientras que en esta otra pareja ciertamente hay acto y hay potencia, pero si los accidentes son actos segundos y la sustancia tiene, esto es la materia segunda, otro error más, materia segunda, sí. La sustancia es una materia segunda frente a los accidentes, que son actos segundos de la sustancia, pero la sustancia ¿tiene acto o no tiene acto? ¿Puede haber una sustancia sin que tenga acto? No, es una potencia con un cierto acto. O sea que no es una pura materia, es una materia segunda, ¿no? Y la esencia ciertamente es potencial respecto del acto de ser, pero ¿la esencia tiene acto o es pura potencia también? Tiene acto, porque toda esencia tiene forma. No hay esencias sin forma, pero puede haber esencias sin materia. ¿Por qué? Porque la materia no aporta nada de acto a la esencia, ¿no? La esencia, para ser esencia, necesita algo de acto, luego no es pura potencia. Así que hay que tener cuidado de comparar forma, o sea, identificar forma con acto, materia con potencia, ¿no? Es al revés. Estos son conceptos más amplios y nos sirven para entender estas tres cosas que son diferentes. Bueno, y ya que estamos con la forma sustancial, la mejor forma sustancial para entender lo que es
la naturaleza, ese principio intrínseco de movimiento y reposo por sí y no por otro, es el alma, porque el alma, bueno, Tomás tiene esa visión como biológica, o sea, como una prioridad de lo biológico, porque es el ser natural más perfecto, ¿no?, que tenemos delante de los ojos, ¿no? Y aquí hay que distanciarse de una idea de que el alma es una cuestión como religiosa. El alma es sobre todo una cuestión científico, filosófica, especulativa, porque la toma de Aristóteles como una manera de explicar la vida, el ser viviente. Sería el acto primero del cuerpo natural, capaz de la vida, es decir, el cuerpo natural, dotado de órganos, organizado, ¿no? Es la forma sustancial de cada viviente, el principio de sus movimientos. ¿Y qué son los movimientos del viviente? Pues justamente actos vitales, ¿no?, como caminar, como alimentarse, reproducirse. Entonces, para Tomás, el alma no es un cuerpo, sino que es un acto, es justamente la forma. Luego, es el primer acto que tiene el animal no tiene un acto anterior. Si tuviera otra forma, otra alma anterior a la propia alma, entonces ya sería cuerpo por esa otra forma, ¿no? Pero para Tomás el primer acto que tiene el ser viviente es su alma, ¿no? Esa propia alma ya es el primer acto, ¿no? Por eso es el acto primero, ¿no? Y luego el ser es algo como segundo en cierto sentido, o también en otro sentido primero y segundo al alma. Pero bueno, el caso es que el vivir es distinguido por Santo Tomás de la propia alma. En Aristóteles a veces parece que el vivir es hacer actos vitales. O sea, vivir, ¿qué es? Es respirar, vivir es caminar, vivir es comer, vivir es reproducirse, para Aristóteles. Pero en Tomás, además, en un nivel más íntimo, tendríamos el vivir como el ser del viviente, el acto de ser que después vamos a ver, ¿no? Y las operaciones vitales estarían en un nivel, digamos, accidental, ¿no? Bien, por eso, como os decía, si el acto primero del alma, el primer acto que tiene el viviente, ese cuerpo viviente, es el alma, propiamente no se podría decir con toda exactitud que un viviente está hecho de alma y cuerpo, ¿no? Un viviente quiere decir vegetal, animal o ser humano, ¿no? Un viviente, más que estar hecho de alma y cuerpo, habría que decir que es un ser corpóreo. En el caso del hombre hay un excedente espiritual, pero bueno, en principio un viviente es un ser corpóreo, un tipo de cuerpo muy especial, ¿no? Y dices, pero es que todos los cuerpos no son iguales, o es que se parece mucho el hierro al agua o al humo, ¿no? Bueno, pues el viviente es un tipo de cuerpo cuya forma sustancial es un alma. Por lo tanto, el alma no se combina sin más con el cuerpo, sino que es un cuerpo que está formado de alma que estructura, organiza una materia, ¿no? O sea, es una combinación de materia y forma, cuya forma es el alma, y el resultado es el cuerpo viviente. O sea, no hay cuerpo viviente sin alma, ¿no? O sea, no hay cuerpo de caballo sin alma de caballo. No puede haber. O sea, no es que el alma del caballo llega ahí al cuerpo del caballo. Es que no puede haber cuerpo de caballo sin alma de caballo, ¿no? Para que haya carne de caballo, tiene que haber alma de caballo. Ojos de caballo, tiene que haber alma de caballo, ¿no? Lo que queda después de muerto del caballo no es carne de caballo, es cadáver de caballo. Es otra cosa. Porque lo más interesante de un caballo es poder correr, y eso no lo hace un cadáver de caballo, ¿no? O sea, no solo correr, en fin, comer, tal. Bien. Luego, a la hora de enumerar las facultades anímicas, va tomando las que dice Aristóteles en el De Anima y añade alguna de Avicena, lo perfecciona. Y en concreto, cuando explica el conocimiento, es muy interesante esta especie de finura que va a determinar también la manera de estudiar el conocimiento en la modernidad, ¿no? En concreto, ese tema de las especies cognitivas. Fíjate que va a tener incluso relación con el tema de la intencionalidad, que la filosofía más reciente, a través de Brentano, Husserl, va a entrar en la discusión contemporánea. Y eso va a estar relacionado con este tema de la especie cognitiva. Para Tomás, aunque lo estudiaremos en teoría del conocimiento, ¿no? En principio, tú tienes aquí al ser humano, el ser humano que mira aquí al caballito, ¿no? Entonces, tus ojos, el ojo, ¿cómo capta el caballo? Bueno, pues el caballo
lo tienes aquí y tu ojo está aquí, ¿no? Sin embargo, tú de algún modo tienes el caballo en el ojo, porque lo está viendo tu ojo, ¿no? Entonces, ¿cómo llega el caballo al ojo? Bueno, de alguna manera está transmitido en una especie cognitiva que diríamos nosotros, la luz es coloreada por los colores del caballo, ¿no? Y llegan hasta el ojo, que tiene aquí la especie de los colores del ojo, ¿no? Y ahora lo interesante, el conocimiento no es sin más que haya llegado esto físicamente hasta el ojo y que el ojo se ha transformado físicamente a través de una cosa que llamamos especie cognitiva, ¿no? Sino que el conocimiento es que usando esto el ojo es capaz de ver el caballo, ¿no? Porque tú, con lo que le pasa a tu ojo al ser iluminado por la luz y que lleguen los colores de un modo medio extraño, que Santo Tomás el pobre lo explicaba como podía, ¿no? Tampoco sabía óptica como nosotros, ¿no? Bueno, sea lo que le pase al ojo, el ojo es capaz de transformarlo en una posesión inmaterial de la forma de fuera, ¿no? Pero yo lo que veo es la cosa de fuera, ¿no? Entonces, eso está expresado en ese párrafo, ¿no? La especie cognitiva es aquello a través de lo cual conozco, pero no es lo que yo conozco. O sea, yo no estoy conociendo una transformación de mi ojo, ni una transformación del aire. Estoy conociendo el color de la superficie de la cosa. Eso es lo que está llegando a mi ojo, ¿no? Lo conocido es la cosa fuera de la mente, ¿no? Igual va a pasar al nivel del entendimiento, ¿no? Entonces, la forma, de algún modo, la forma, en este caso el color blanco, está de una manera física en la cosa, de una manera cognoscitiva en mi ojo, pero la forma que capta mi ojo es la forma de la cosa. En cierto modo, el ver me pone en la superficie de la cosa, ¿no? Estoy viviendo lo que no soy yo que está ahí, ¿no? Pero no es otra cosa, o sea, no conozco una tercera cosa que es un intermedio distinto de la realidad, ¿no? Que está en mí, que es lo que tiende a hacer la filosofía moderna, ¿no? Solamente estoy en el más acá de mis experiencias. Yo no vivo la realidad, vivo mis experiencias de la realidad. No, Tomás vive la realidad. Estamos delante de la realidad. Conocer es justamente dejar que la realidad, tal como es, nos impacte, ¿no? Esto es el tema de la verdad, por tanto la verdad no es sin más el ser de la cosa, sino justamente la combinación de la cosa. Y para acabar de describir el conocimiento habría que ver los dos niveles, ¿no? El sentido sería aprehensión de las formas sin materia, como decía Aristóteles, es un tipo de inmaterialidad que me permite captar las formas accidentales. He hablado del color blanco. Es verdad, yo no veo la mesa, veo el color de la mesa. Y entonces, ¿cómo soy capaz de entender que esto es una mesa? Bueno, pues no por la vista, no por el oído, porque ninguno de los sentidos me permite llegar a la forma sustancial. Por eso tampoco te puedes imaginar la forma sustancial y no te puedes imaginar la forma, la materia prima, ¿no? Porque la forma sustancial es solo inteligible, la entiendes en una imagen, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, la forma sustancial del chihuahua es la misma forma es formalmente igual que la forma sustancial del gran dogo, ¿no? Y entonces tu imaginación no te permite ver la esencia del perro, ¿no? Pero tú lo entiendes, ¿no? Pues algo así, la esencia del perro, eso es la forma sustancial del perro, el alma que tienen en común, que es igual en el dogo y en el caniche, ¿no? Bien, pues eso, entonces el objeto principal de nuestra inteligencia, por eso nos cuesta tanto lo espiritual, lo inmaterial, es la cosa, la actividad de la cosa material sensible, ¿no? O sea, nuestra inteligencia, por ser seres corpóreos, será espiritual, nos permite ir más allá de lo material, nos permite captar incluso lo que no se da en la materia, pero nuestro objeto como adecuado de conocimiento es el ser material. Por lo tanto, es donde nuestra inteligencia se siente cómoda. A partir de ahí ya, de alguna manera, está como medio superada, ¿no? Bueno, por eso no se puede pensar sin imágenes, ¿no? Incluso cuando hablas de Dios, tienes que imaginarte algo, ¿no? Aunque tu imaginación sea inadecuada. Bueno, pues nada, vamos a irnos para descansar por hoy. Muchas gracias.